Dios estaba haciendo todo. Ahora, cuando hablamos de la soberanía, hermanos, ¿y cuántos aquí nunca han oído esa palabra en el pasado? Jamás han oído esa palabra mencionar la soberanía de Dios. Levanten la mano. Todos hemos oído la palabra, pero tal vez no entendemos lo que significa. Pero la soberanía, hermanos, cuando hablamos de la soberanía de Dios, nos estamos refiriendo a su reinado o al reinado y gobierno y control de Dios sobre el mundo. Dios está llevando a cabo su plan y su propósito eterno para ambos, el mundo y para nuestra vida, a través de las decisiones voluntarias y a veces aún pecaminosas del hombre, siempre para su gloria y para el bien del creyente. Nada se escapa de su perfecta voluntad para el mundo y sus criaturas. Y esto jamás significa que Dios esté involucrado con el pecado, ni significa que podamos entender cómo Dios es glorificado en ello, y mucho menos cómo es para nuestro bien. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hermanos, simplemente estamos diciendo que Dios está en control. Amén. Amén. Usted puede estar pasando por alguna prueba muy difícil en su vida. Dios está gobernando en su vida. Dios está en control. Dios tiene un plan eterno. A veces miramos alrededor en el mundo, hermanos, y vemos mucha confusión y vemos mucho pecado, y a veces nos preguntamos ¿qué está haciendo Dios? Dios, hermanos, está en control. Dios tiene un plan perfecto para el mundo. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, hermanos. Y no hay nada, hermanos, que sucede en el mundo, y no hay nada, hermanos, que pase en nuestra vida que esté fuera de la voluntad de Dios, hermanos. Y lo sorprendente, hermanos, o tal vez lo milagroso de esta doctrina, es que Dios está llevando a cabo su plan aún a través, y tenemos que tener mucho cuidado en la manera que lo explicamos, pero aún a través de las decisiones pecaminosas del hombre. Dios está en control. Dios jamás peca, y Dios jamás está involucrado con el pecado. Y Dios jamás nos provoca a pecar. No hay tinieblas en Él. Sin embargo, aún a través del pecado del hombre, a través de las decisiones necias del hombre, a través de todo lo que está pasando en el mundo y nuestra vida, y a través de todas las circunstancias que están pasando, hermano, Dios está en control. Amén. Él tiene un plan eterno, hermano. Yeah. Y quiero ver, hermanos, para tender la mesa un poquito, pero queremos ver unos versículos. Esta noche es estudio bíblico, así que vamos a ver Proverbios 16, 33, vamos a ver varios textos aquí. Proverbios 16, 33. Proverbios 16, 33. Proverbios 16, 33. Dice la suerte, ¿están ahí, hermanos? Esto fue en el tiempo cuando la gente echaba suertes para supuestamente conocer la voluntad de Dios, o para hacer una decisión sabia. La gente echaba suertes como tirar dados. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Amén. Proverbios 19, 21. Proverbios 19, 21. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Amén. Ese es un tremendo texto, hermano. Yes. Y no estoy diciendo, hermanos, que esta noche vamos a poder entender todo. Lo principal es saber que Dios está en control. Amén. Amén. No cómo lo hace. Quiero volver a leer ese texto, hermanos. 19, 21. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Ahora quiero que vean 20, 24. Proverbios capítulo 20, versículo 24 dice: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Luego quiero que vean, hermanos, un tremendo versículo que a lo mejor ya saben, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 en el Nuevo Testamento.
Es un texto que tal vez algunos tienen memorizado. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. De nuevo, hermanos, Dios está llevando a cabo su plan eterno para el mundo y para su vida personal a través de las circunstancias de la vida, a través de sus decisiones voluntarias, aún a través de los actos pecaminosos del hombre, aunque Dios jamás está involucrado con el pecado, pero Dios está en control, hermano. Está en control del mundo, está en control de nuestra vida. Y a veces estamos confundidos y a veces nos preguntamos a Dios, ¿qué estás haciendo? Dios tiene un plan, hermanos. Yeah. Es un plan eterno. Amen. Ahora voy a leer 3 textos más, pero escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Isaías 46, 9 a 10. Otro texto dice así, escucha. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Daniel 4, 35. Amén. Y luego en Efesios 1:11 dice, y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios está llevando a cabo, hermanos, su voluntad para este mundo y para su vida personal. Yeah, amen. Voy a mencionar dos ejemplos ahorita y luego más adelante vamos a ver que hay muchos ejemplos. Pero hay algo, hermanos, que necesitamos entender esta noche, que cuando entendemos bien la soberanía de Dios y que Dios está en control, que Dios tiene un plan, hermano, trae mucha consolación. Yeah. En particular cuando estamos pasando por pruebas muy difíciles, cuando hay problemas en la familia y cuando hay confusión en el mundo y cuando hay dificultad y no entendemos de dónde viene y para qué es, podemos confiar y ser consolados con el hecho que Dios es soberano, hermano. Amén. Piensen por un momento, hermanos, en el pecado de Adán. Dios, hermanos, desde la eternidad tenía un plan y hermanos, no hubo un tiempo en la historia cuando Dios pensó, okay, a ver, voy a hacer el hombre. No, estaba en la mente eterna de Dios. Tenía un decreto eterno de un día en la historia del hombre o en la historia de crear al hombre. Quería crear una criatura sobre la cual él podía derramar sus bendiciones y tener intimidad con él y que conocieran su naturaleza. Pero pronto después, ¿verdad que Adán cayó? Yeah. Cuando Adán cayó, ¿sorprendió a Dios lo de su caída? No, Dios sabía desde la eternidad. Él sabía cuando él creyera al hombre que el hombre iba a caer. ¿Para qué? Para que Dios entonces viniera al mundo para redimir al hombre y así mostrar lo que él siempre quiso hacer desde la eternidad: enseñar al hombre su misericordia y su justicia. Amén. Amen. Nunca se involucró en el pecado de Adán, pero permitió en su decreto eterno, permitió que Adán cayera para que él viniera personalmente para redimir al hombre y mostrar su gran amor y su gran misericordia. Piensen por un momento, hermanos, en la muerte del Señor Jesucristo. Quiero que vean Hechos 2 y no he comenzado todavía el mensaje, pero en Hechos 2:22. En Hechos 2:22 van a encontrar un versículo sorprendente. Hechos 2:22 y 23.
Pero en Hechos 2, 22, Pedro está predicando y en 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Quiero que vean, hermanos, que allí vemos que cuando Cristo fue crucificado, ¿fue por el pecado del hombre? ¿Sí o no? Sí. Ahí dice, sí, fue por su rebeldía, por su odio, por su pecado, mataron al Señor Jesucristo. Pero aún así, hermanos, Dios tenía planeado desde la eternidad que Cristo muriera para pagar nuestro pecado. Amén. Entonces vemos, hermanos, aunque Dios jamás estuvo involucrado con el pecado, a través del pecado del hombre, Dios estaba llevando a cabo su plan para el mundo. Él quería venir al mundo y morir. ¿Se imaginan, hermanos, qué hubiera pasado si no hubieran matado al Señor? Si no lo hubieran crucificado, entonces Cristo jamás había pagado por el pecado. Entonces Dios estaba llevando su plan para el mundo. Y su muerte, quiero que vean Hechos 4, 27. Hechos 4, 27. Estoy poniendo, hermanos, por el momento la base bíblica de la soberanía de Dios, que Dios está llevando a cabo su plan eterno. Hechos 4, 27. En 4:27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Wow. Ven, hermanos, que aún el hombre a través de su pecado estaba llevando a cabo el plan que Dios ya tenía planeado para el mundo. Es increíble. Amén. Pero esto es la soberanía de Dios. Ahora alguien ha dicho esto: los que comprenden la soberanía de Dios tienen gozo en medio del sufrimiento, Yeah. porque ven que su sufrimiento no es sin propósito. Y Amen. porque entiende que Dios tiene un plan. Dios está llevando a cabo su voluntad. Carlos Spurgeon, el gran predicador bautista de hace 150 años, dijo lo siguiente: dijo, cuando pasas por una prueba, la soberanía de Dios es la almohada en que acuestas tu cabeza. Amen. Podemos tener paz, hermanos. Podemos experimentar el gozo del Señor, hermano, en medio de tribulación, sabiendo que Dios todavía no ha perdido control. Él todavía está al volante del carro de su vida. Amén. Él está en control. Otro predicador dijo lo siguiente: la soberanía de Dios es el único fundamento para la adoración cuando estamos en medio de tragedia. Sería muy difícil, hermano, venir a la casa del Señor y escuchar predicación y cantar los cantos que cantamos aquí en la iglesia cuando estamos pasando por tribulaciones muy graves. Sería muy difícil, hermanos. Costaría mucho, a menos que entendiéramos que Dios es soberano. Entonces, hermanos, en este pasaje, ahora, ¿qué tiene que ver con este pasaje? De nuevo, quiero llamar su atención. Estamos en 1 de Reyes, capítulo 12, y quiero volver a leer esas dos frases que mencioné. 1 de Reyes, capítulo 12, versículo 15. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 15. Dice: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová. Ahora el versículo 24. Así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Ahora, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Reyes. Y Salomón ha muerto y Robón ahora es rey, ¿verdad? Es el hijo de Salomón y ahora va a ser rey. Y van a tener un gran evento, van a tener una ceremonia de coronación allá en Siquem, más o menos 40 millas al norte de Jerusalén. Era una ciudad muy histórica,
varios de los patriarcas habían pasado un tiempo allí. Estaba localizado en donde vivía la tribu de Manasés. Todo el pueblo iba para allá. Roboam ahora va a ser rey, lo vamos a coronar para rey de Israel. Y vienen los del norte también. Los del norte, hermanos, habían sido obligados por Salomón a trabajar duramente construyendo la casa de Dios. Un mes de trabajo, 2 meses de descanso, un mes de trabajo, 2 meses de descanso, y luego tenían que hacer el palacio de Salomón, y luego todas las casas para sus esposas y todas las capillas para sus dioses. Oh, hermanos, los del norte habían trabajado duramente. Salomón había sido muy severo con ellos. Los había hecho trabajar y les había impuesto les había puesto muchos impuestos. Entonces llega el día de la coronación y los del norte, de las tribus del norte que habían trabajado más, vinieron y le dijeron: por favor, si puede nomás aliviar la carga un poquito, les serviremos para siempre. Váyanse por 3 días y después les digo lo que voy a hacer. Consultó con los ancianos, ¿se acuerdan? Yeah. Los consejeros que habían aconsejado a Salomón eran hombres sabios. Salomón era sabio. Amén. Se había apartado de Dios. Yo creo que había regresado antes de su muerte, y por eso tenemos el libro de Eclesiastés. Pero los consejeros de Salomón, simplemente porque Salomón era sabio y habían heredado la sabiduría de él, tenían mucha sabiduría, y le dijeron lo mismo: lo que el pueblo está diciendo, lo que están diciendo los del norte es correcto. Tu papá ha sido muy severo, hay que escuchar su voz, hay que aliviar la carga y te van a servir para siempre. Pero él fue y consultó con los jóvenes, con las personas con quienes él se había criado, los que querían puesto en su gabinete, querían gobernar con él, y le dijeron lo que él quería escuchar. Y sí contestó. Cuando regresó el pueblo, la multitud de los del norte les contestó muy severamente. Entonces dijeron: ¿qué? Pues vamos a nuestras tiendas, quédate tú con tu reino, y vamos por nuestro lado. Y después hicieron a Jeroboam su rey, y Roboam quedó nomás con los de Judá y Benjamín. Y hasta una vez mandaron una persona a las tribus del norte para recoger impuestos, y lo mataron. Entonces Roboam decidió pelear contra los del norte, y pudo reclutar a 180,000 personas para pelear los del norte, atraerlos. O sea, básicamente quería comenzar una guerra civil para traer de nuevo los del norte al reino. Y Dios le dijo por mí, un profeta: no vayas a pelear contra tus hermanos. A propósito, aquí en la iglesia nunca debes tener pleito con los hermanos. Pero luego dice: esto yo he hecho. Vemos que era designio de Jehová. Amén. Y luego dice: esto yo lo he hecho. Salomón, oiga hermanos, Salomón pecó, cometió idolatría, fue muy severo con la gente. Luego Roboam fue muy necio, y luego Jeroboam se rebeló. En medio, hermanos, de todo ese pecado, en medio de toda esa rebeldía, en medio de todas esas decisiones necias de parte de Roboam, Dios, hermanos, estaba en control. Amén. Él estaba llevando a cabo su plan para Israel. Amén. Hermanos, cuando entendemos de nuevo, hermanos, y cómo me gustaría, si fuera posible, grabar esta gran doctrina, esta gran verdad a cada corazón, hermanos. Que pasan tantas cosas en nuestra vida, circunstancias a veces que no podemos controlar, o decisiones que tal vez hemos hecho en el pasado y ahora estamos pagando el precio, y luego de circunstancias en nuestra vida y problemas y tribulaciones y situaciones en la familia y con los hijos y con el trabajo y tantas cosas, hermano, y parece que todo está fuera de control y no entendemos. Quiero que sepan, hermano, que Dios es soberano, hermano. Amén. No hay nada que lo sorprenda, y no hay nada que Él no pueda controlar. Amén. Y es una doctrina muy consoladora. Amén. Yo quiero hablar, hermanos, con el tiempo que me queda, las ocasiones.
en las cuales la doctrina de la soberanía nos da mucho confort, mucho consuelo. Primeramente, hermanos, cuando consideramos nuestra vida antigua, cuando consideramos nuestra vida antigua, cuando usted mira atrás, hermanos, a su vida, sabía, hermano, que todas esas decisiones que usted hizo, todas sus decisiones voluntarias, tomar un trabajo aquí y vivir allá y estudiar aquí y ir para allá, en medio de todas esas decisiones que usted hizo por su propia voluntad, Dios estaba llevando a cabo su plan para su vida, y por eso son salvos esta noche aquí. Amén. Cuando usted crece, hermanos, en sabiduría y conocimiento de Dios y la palabra de Dios, usted puede mirar atrás a su vida y ver cómo Dios lo estaba preparando para estar en cierto lugar, en cierta casa, o nacer en cierta familia, para que un día, cuando usted escuchara la palabra de Dios, fuese salvo. Yo puedo mirar atrás de mi vida, hermano, mi propia salvación. Nosotros crecimos en bases militares toda mi vida. Base militar, mi papá estuvo en el ejército militar. Y vivimos en diferentes estados. Estudié en 13 escuelas, 3 high schools. Y la última, me gradué en New Jersey y venimos aquí a California. Iba a estudiar en Long Beach y mi papá fue transferido aquí a Santa Ana, una base militar que ya no existe en el Toro. Y ya que no conocía a nadie, no tenía amigos, había dejado a todos mis amigos allá, pues ¿qué iba a hacer? Prendí la televisión. Ahí estaba Billy Graham, el que murió la semana pasada. En aquel tiempo estaba predicando la palabra de Dios muy fuerte. Dios tocó mi corazón. Estaba a punto de ir a estudiar en la universidad, planeando, anticipando todo el pecado que no podía hacer bajo el techo de la casa de mis padres. Y en ese instante, en ese momento, ya que no conocía a nadie, apenas habíamos venido aquí, Cristo me salvó. Yeah. Y si usted, hermano, fuera un poquito más, o tal vez ya lo ve, pero usted puede mirar atrás a su vida antigua y vería que Dios lo estaba guiando para que un día usted fuese salvo. Amén. Es la verdad, hermano. Aún, hermanos, a través de todas sus pruebas, hermanos, todas las cosas, hermanos, tal vez aún cosas sucias, hermanos, que han pasado en su vida antes de conocer a Cristo, hermanos. Violaciones y abusos y abandonos y divorcios y en nuestra congregación, hermanos, hay familias, hay hermanos que representan toda clase de prueba que acabo de mencionar. Pero, hermano, Dios, hermano, aunque no lo estaba mandando, lo permitió. ¿Para qué? Porque Él estaba preparando su corazón, hacerlo blandito, hacerlo abierto, para que cuando escuchara palabra de Dios, hermano, fuese salvo. Amén. Mi crianza tal vez no fue la más hermosa del mundo. Yo no miro atrás a mi crianza con muchas memorias tan dulces. Y estoy tratando de cambiar la historia de mi hija. Amén. Pero miro atrás y veo como Dios estaba. Porque, hermano, nuestros corazones son muy duros. Yeah. Dios estaba preparando mi corazón para que cuando prendía la televisión y oyera el mensaje de Dios, Dios me iba a salvar. Amén. Iba a estar abierto. Entonces, a través de las decisiones de nuestra vida antigua, a través de las pruebas que pasamos antes de conocer a Cristo, Dios, hermano, era soberano. Él tenía un plan eterno para usted. Ahora, hermanos,
a través del pecado que cometió antes de conocer a Cristo. Es importante, hermanos, entender que en Dios no hay pecado, no hay tinieblas, en Él solamente reina la luz. Dios es santo. Pero aún en todo ese pecado que usted cometió antes de Cristo, Dios lo estaba usando para que un día ya no aguantaba con su pecado, ya no podía soportar con la culpabilidad, y el pecado había casi destruido su vida, y por eso aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y yo sé que hay varios hermanos aquí que pueden decir, amén, eso es lo que pasó en mi vida. Mi propio pecado me llevó a Cristo. Entonces, Dios, hermanos, cuando consideramos nuestra vida antigua, nos podemos consolar sabiendo que Dios tenía un plan eterno. Y luego, cuando sentimos que Dios ha sido injusto. ¿Se acuerdan, hermanos, de Job? Job, dice la Biblia, hermanos, que era el hombre más justo de la tierra. No era perfecto, pero un hombre de integridad, un hombre que podía razonar con Dios y decirle, Señor, yo hice un pacto con mis ojos, ¿cómo pues podía mirar yo a una virgen? O sea, Job había hecho una decisión de no mirar a una mujer con concupiscencia en su corazón. Leyendo el libro de Job, vería, hermanos, que Job siempre ayudaba a los pobres, y siempre pagaba a tiempo a sus siervos, y siempre ayudaba, siempre llevaba una vida de integridad. Sin embargo, un día todo cayó para abajo, y perdió su casa, perdió su ganado, perdió su negocio, y perdió a sus 10 hijos. Y Job no entendía, Señor, ¿por qué? ¿Dónde está la justicia en esto? Yo no entiendo por qué me estás castigando, y si hubiera pecado, pues dime lo que es, ¿qué he hecho? Lo que él no sabía es que Dios lo estaba levantando como un trofeo para avergonzar a Satanás. ¿Se acuerdan? Satanás había ido con Dios, y Dios le dice, ¿ves a mi siervo Job? Él es justo. Pues claro, porque tiene todo, es un hombre rico, lo tienes guardado, y no tiene problemas, pero dame chance, yo lo voy a afligir, y vas a ver que va a blasfemar tu nombre a tu cara. Y Dios le dijo que ve, pero vas a ver que Job no me va a negar, no me va a blasfemar. Job, hermanos, él nunca sabía lo que estaba, tal vez sabe ahora, pero cuando aquí en la tierra, él nunca supo lo que Dios estaba haciendo en su vida, y él no veía razón de tener que pasar por tantas cosas tan feas, tan trágicas. Casi pierde a su esposa, y luego a todas sus amistades se le fueron. Pero Dios estaba llevando a cabo un plan, nomás que él no sabía cuál era el plan. Entonces, hermanos, a veces tenemos que suspender el juicio, porque no sabemos a veces lo que Dios está haciendo en nuestra vida, y sentimos que Dios ha sido muy injusto con nosotros, y ¿por qué tengo que pasar por esto? Dios tiene un plan que está llevando a cabo. Entonces, la soberanía de Dios, hermano, nos consuela. Cuando consideramos nuestra vida antigua, cuando sentimos que Dios ha sido injusto, también cuando somos atacados por otros, Dios está llevando a cabo un plan. Quiero que vean Génesis, la vida de José. ¿Se acuerda de José? En Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. José, rodeado por sus hermanos en Egipto ya. Versículo 19, Génesis 50, versículo 19.
Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Oh, hermanos, un tremendo ejemplo de la soberanía de Dios. ¿Verdad que José había sido atacado por sus hermanos? La verdad es que José era predilecto de su padre y sus hermanos le envidiaron. Entonces un día primero trataron de matarlo, lo echaron en una cisterna, un hoyo muy profundo, un foso muy profundo, y dice la palabra es que él estaba clamando: sácame por favor. Se podían oír sus lágrimas y sus sollozos y sus clamores. Y luego con el tiempo lo sacaron, luego lo vendieron a unos ismaelitas que estaban por ahí. Los ismaelitas lo llevaron y lo vendieron a Potifar, el capitán de la guardia del faraón de Egipto. Y luego Dios lo prosperó, pero luego un día la esposa de Potifar puso sus ojos en José, lo codició y luego le acusó falsamente, y luego José terminó en la cárcel por varios años. Y luego sabe la historia de los sueños, y luego sabe José, y luego con el tiempo el faraón lo levanta a estar segundo tras él, el primer ministro de Egipto. ¿Para qué? Para que cuando sus hermanos, los mismos hermanos que querían matarlo, estuvieran sufriendo y murieron de hambre allá en su país, pudieran venir y ver que su propio hermano ahora está ahí. Y José podía alimentarlos y traerlos. Y ahí en el seno de Egipto, Dios formó el pueblo de Israel, del cual salió el Señor Jesucristo. Oh, hermano, es increíble. Lea la historia. Cada vez que leo, cuando hay reconciliación entre José y los hermanos, salen lágrimas. Es un pasaje muy conmovedor. Pero vemos, hermano, como ellos habían planeado tantas cosas malas contra él. Pero Dios tenía un plan, hermano, de salvar a esos mismos hermanos y crear un pueblo para sí ahí en el seno de Egipto. Es increíble, hermano. Tal vez usted, porque a veces en ocasiones, hermano, vamos a ser atacados por otras personas. A veces oigo cosas, se va la gente a veces de la iglesia y enojados por alguna razón, por el pecado, por cualquier cosa. Oigo cosas por ahí. Pero hermanos, Dios tiene un plan. Dios nos está formando. Dios nos está conformando a su imagen. No hay más como Jesús que cuando perdonamos, ¿verdad? Entonces, aun cuando somos atacados, Dios tiene un plan para nuestra vida. Cuando consideramos nuestra vida antigua, la soberanía de Dios nos consuela. Cuando sentimos que Dios ha sido injusto, cuando somos atacados por otros, la soberanía de Dios nos trae consolación. También cuando experimentamos pruebas muy difíciles. Cuando experimentamos pruebas difíciles. Quiero que vean, hermano, Esther, capítulo 4. Esther 4. Pastor, ¿dónde está el libro de Esther? Cuando yo lo encuentre, yo les digo, hermano. Entonces, después de los libros históricos, hermanos, ahí está Esdras, luego Nehemías y luego Esther. Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther 4, 14. En Esther 4, 14. Mardoqueo, su primo mayor que ella, dice: porque si callas, están ahí, hermanos, Esther 4, 14. Pero si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Han leído la historia de Esther? Sus papás se habían muerto. Pobrecita Esther, tal vez una niña, una adolescente,
sus papás mueren y su primo la adopta. Pero luego un día el rey está buscando mujeres para su harén y llegan a la casa de Esther y la secuestra, la quita del único hogar que ella conocía. So, primero pierde a sus papás y luego la llevan, la sacan de su casa y ahora está en un harén con un montón de otras mujeres. Quién sabe cuántas indignidades sufrieron. ¿Para qué? Porque Dios estaba permitiendo todo eso para que ella estuviera cerca del rey cuando Amán quería exterminar con el pueblo entero. Y ella, siendo esposa del rey, pudo interceder. Y hoy día, hermanos, se celebra la fiesta, el día de Purim. Todavía se celebra en su honor, porque por medio de Esther, ella pudo salvar una nación entera a través de todas sus tribulaciones. Entonces, hermanos, a veces pasamos por diferentes situaciones en nuestra vida. A veces hay dolores y a veces hay situaciones muy difíciles, muy dolorosas, hermanos. Problemas muy duros. Pero Dios, hermanos, está llevando a cabo un plan en nuestra vida. No sabemos lo que es a veces. Puede ser que también con nuestra vida Dios también está avergonzando a Satanás, como hizo con Job. Tal vez está desarrollando carácter en su vida. Tal vez Dios está endulzando su testimonio con otros. Tal vez Dios lo está haciendo una persona más compasiva. Tal vez Dios lo está usando a través de lo que usted pasa a traer a otros a Cristo, hermano. O tal vez por medio de su testimonio los corazones de otros creyentes están siendo animados. No sabemos. Pero siempre podemos confiar en la soberanía de Dios. Dios está en control. Dios tiene un plan. Más adelante vamos tal vez a entender. Y tal vez, hermanos, aquí en esta tierra no vamos a saber el plan. ¿Se acuerdan, hermanos? Se pasé un video aquí no hace mucho cuando estábamos enfatizando en dar misiones. Pasé un video un poquito de la muerte de Jim Elliot y otros misioneros fueron a Ecuador a alcanzar un grupo de indígenas que se llamaban Auca o Guarani. ¿Se acuerdan? En una de sus primeras visitas los masacraron. Murió. La historia de lo que pasó ahí salió en una revista muy famosa en aquel tiempo, se llama Life Magazine, una revista Life, varias páginas. Fue un incidente que realmente impactó el mundo entero. Él murió, su familia destruida. Su esposa nunca dejó el campo misionero. Ella fue y alcanzó a muchos indígenas para Cristo. Pero dice la historia, hermanos, de que por medio de la muerte de Jim Elliot, cientos de personas entraron y fueron al campo misionero. Entonces, a veces, hermanos, no sabemos, a veces pasan estas cosas aquí y no sabemos lo que Dios está haciendo, pero Dios tiene un plan soberano. Y la soberanía de Dios, sabiendo que Dios está en control, trae consolación, aun cuando experimentamos pruebas difíciles. Quiero que vean Romanos 8:28, ya lo leímos, pero quiero que lo vean nuevamente. Y luego termino con mi último punto. Pero Romanos 8:28 dice aquí en Romanos 8:28, dice: sabemos que a los que aman a Dios, ¿está escuchando, jóvenes? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora termino con esto, hermano. Lo digo con mucho cuidado. Pero la soberanía de Dios nos trae mucha consolación también cuando hemos pecado contra el Señor. Cuando hemos pecado contra el Señor. Ahora, el cristiano, hermanos, nunca debería buscar el pecado. El cristiano siempre debería evitar el pecado. El cristiano siempre debería buscar la santidad en su vida. Dice la palabra de Dios: perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Un cristiano nunca piensa así: oh, pues yo puedo pecar porque al fin y al cabo Dios me va a perdonar. No.
Pero aún dice la palabra de Dios, hermanos. Leí dos textos que parecen ser contradictorios. Dice la palabra de Dios que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Cuando nos enojamos, entonces, ¿verdad que Dios no es glorificado? Ciertamente la ira del hombre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 2:10. Pero en Salmo 76:10 dice: ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Está escuchando, hermano? Esos dos versículos parecen ser contradictorios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, Santiago 1:20. Pero en Salmo 76:10 dice: ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Cómo puede ser? Hermanos, como digo, siempre debemos de evitar el pecado. Pero si usted ha pecado, Dios todavía tiene un plan para su vida. Amén. Y ahora que ha pecado, ahora entiende aún mejor el poder de la tentación. Ahora entiende aún más los trucos del diablo. Ahora entiende aún más qué tan engañoso es el corazón. Ahora entiende aún más la vergüenza que trae el pecado. Ahora usted puede decir a otros con más poder cómo no hacer las decisiones que usted ha hecho. Y ahora sabe aún más qué tan misericordioso es el Señor Jesucristo. Lo que quiero decir, hermanos, es que a veces uno peca y piensa que pues ya estuvo, pues mejor ya tiro la toalla. Ya no hay esperanza, Dios ya no me ama, ya no puedo, ya no soy buen cristiano. No. Deberíamos haber evitado el pecado y no deberíamos haber pecado. Pero aún a través del pecado, Dios también está llevando a cabo su plan para nuestra vida. Hay perdón en el Señor y Dios restaura y nos hace más sabios. Amén. Entonces, hermanos, la soberanía de Dios, el hecho de que Dios está en control, que tiene un plan perfecto, es una doctrina muy consoladora. Vamos a orar. Padre Santo, Señor,